Hola, espero que estés muy bien. Y en el módulo de hoy vamos a ver los riesgos y la ética que implica la inteligencia artificial. Vamos a revisar algunos aspectos fundamentales que tenemos que tener en consideración, que siempre surgen, ¿no? Siempre la pregunta de, bueno, pero ¿cómo cuido la información? ¿Qué riesgos trae? ¿Qué implica utilizar la inteligencia artificial? Justamente para que puedas acompañar a tu área de recursos humanos, a la compañía como un todo. Si no sos de recursos humanos, para el área en la que estás, tener en cuenta esos riesgos que podrían suceder para entender y saber en detalle cómo manejar esas situaciones. Y como en todos los encuentros que hacemos, si en tu organización existen otros riesgos que no sean los que estamos viendo en este encuentro, que prepares tus preguntas para cuando hagamos el encuentro interactivo y me puedas hacer todas las preguntas que necesites. Y también, si hay muchas preguntas o de algunos temas que no hemos cubierto, por supuesto, podemos hacer otros videos en el futuro. Así que bueno, primero que nada, lo que les quería compartir es que justamente el día de ayer la Universidad de Stanford dio a conocer un estudio en el que compartían ideas de todo lo que había pasado en la inteligencia artificial en el último año. Y lo que dieron a conocer relacionado con los riesgos y con la ética y con cómo organizar la inteligencia artificial, detectaron en primer lugar que hay mayor intervención gubernamental con respecto a la inteligencia artificial, que no la dejan funcionar, ¿no? Como a libre albedrío, que cualquiera haga cualquier cosa, sino que empezaron a poner muchísimas más regulaciones, especialmente en Estados Unidos se duplicó la cantidad de regulaciones y a nivel global se duplicaron, ¿no? Las menciones, no, perdón, se duplicaron, se impactó por 9 las menciones legislativas sobre inteligencia artificial. Esto es, en los discursos de los legisladores aparece la palabra inteligencia artificial 9 veces más que en el pasado. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque ya no podemos desarrollar o implementar inteligencia artificial desconociendo, ¿no?, estas regulaciones. Existen regulaciones, bueno, tenemos que conocerlas, tenemos que investigar cuáles son en cada uno de nuestros países y entonces a partir de ahí ver cómo la implementamos mejor. Especialmente las compañías que van a desarrollar inteligencia artificial. El uso también va a tener intervenciones y seguramente cada vez más, pero sobre todo donde hay más intervenciones es si una empresa va a desarrollar inteligencia artificial, qué cuestiones tiene que tener en cuenta. Así que lo primero que les recomiendo hacer es, que ahora lo vamos a hacer después nosotros más adelante, pero es ir al ChatGPT y buscar regulaciones sobre inteligencia artificial y ustedes ponen su país. Esto es para empresas que normalmente siguen la normativa de sus países, pero hay muchas empresas, sobre todo internacionales, que aunque estén en un país, por ejemplo, de Centroamérica o de Latinoamérica o de habla hispana, cualquiera sea, igualmente siguen regulaciones internacionales para ir más allá del deber ser y cumplir como estándares internacionales. Entonces, a lo mejor pueden buscar cuáles son las nuevas regulaciones en ética o en inteligencia artificial en Estados Unidos, o las más relevantes del mundo, o las últimas en ser implementadas. Y de esa manera, ustedes estar a la vanguardia de lo que va pasando. O anticiparse también, porque muchas veces una regulación que surge en un país después es adoptada por otros países, ¿no? Saben que la Unión Europea en general es quien pone más regulaciones y más controles, pero evidentemente en Estados Unidos no, si se duplicaron las regulaciones en un año. Entonces, fundamental mirar y entender lo que sucede. Luego, lo que aparece es que
la cooperación global, ¿no? Países trabajando juntos a través de organismos internacionales, empiezan a hacer a trabajar de manera conjunta en lo que tiene que ver con marcos de transparencia y de confiabilidad. Sobre todo en lo que se trabaja es si una empresa va a desarrollar inteligencia artificial o está usando inteligencia artificial, cuáles serían los pasos que debe seguir para que sea transparente toda la gestión y también para el uso, ¿no? Entonces, la OCDE, la Unión Europea, las Naciones Unidas, ¿no? La Unión Africana, todos tienen marcos de transparencia y confiabilidad, que lo mismo que en el punto anterior, es importante que los conozcan. Entonces, de vuelta, buscan en el ChatGPT que les haga este listado de cuáles son estas cooperaciones y estas normas que se empiezan a compartir. Algunas, como decía, no llegan a ser regulaciones, como en el punto anterior, pero que sí que son buenas prácticas para tener en cuenta. Y después empiezan a aparecer herramientas de evaluación. Después, más adelante, yo les voy a contar y les voy a mostrar algunas de Google, de Microsoft, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta que es qué aplicaciones podemos utilizar para ver si es veraz, ¿no? La información que dan los agentes de inteligencia artificial y también para controlar la seguridad, ¿no? Si trabajan con información propia, si trabajan con información externa, si usan bases de datos que sean datos confiables, ¿no? Entonces ahí en pantalla pueden ver algunas que más o que se que se comentan en el estudio de la Universidad de Stanford, pero para que ustedes tengan en cuenta lo que va pasando. Lo que me interesa de este slide es que ustedes tengan en cuenta todo lo que va sucediendo en cuanto a la ética, ¿no? Y la transparencia y las regulaciones y los riesgos relacionados con la inteligencia artificial. Y lo otro fundamental, y que esto ya impacta más directamente en las empresas, aunque todo lo demás, por supuesto que también, pero esto ya más como práctica empresarial, es que hay una disparidad muy grande de lo que sucede en las empresas entre el conocimiento que se tiene sobre los riesgos, ¿no? Y las implementaciones de acciones correctivas de esos riesgos o que eviten esos riesgos. Entonces, es como, esto quiere decir que me escuchan a mí, van a ver este video, van a saber sobre riesgos y ética de la inteligencia artificial, pero después van a sus empresas y no hacen nada. No realizan acciones concretas de inteligencia artificial responsable. Entonces, esto es un desafío a que entre todos y todas acortemos esa brecha empresarial entre lo que sabemos que tenemos que cuidar y lo que efectivamente estamos cuidando. Fundamental para hacerlo con la mejor ética y responsabilidad posible. Bueno, eso es lo que sale en el informe de la Universidad de Stanford, con información de muchísimos países y de muchísimas fuentes de información que ellos relevan y resumen. Y está buenísimo, pero ¿qué le pasa a las personas, ¿no? Y esto es información que compartió la empresa Oracle, como dicen en España, que le preguntan a las personas qué es lo que los está evitando que utilicen inteligencia artificial en las empresas. Si no se animan a utilizar inteligencia artificial, ¿por qué es? Entonces, fíjense en este estudio que muchas personas dicen que prefieren la interacción humana todavía. Y este es un punto que va a surgir siempre. Siempre las personas van a preferir la interacción humana. Pero cuando empezamos a mirar más hacia abajo, empiezan a aparecer temas éticos y temas de seguridad y temas de responsabilidad, de por qué no la usan. Entonces, la otra preocupación es temas de seguridad. ¿Cómo las empresas que ofrecen servicios de inteligencia artificial o mi empleador, la empresa en la que yo trabajo, me garantiza la seguridad de todo lo que pase con la inteligencia artificial? Entonces,
Fíjense que a la hora de definir una estrategia para sus compañías sobre riesgos, ética y inteligencia artificial responsable, tener en cuenta lo que le pasa a la gente. Y este es un estudio genérico, pero bueno, ustedes pueden hacer un estudio, ¿no? Implementación concreta. En este video anotan cosas para hacer, pausan el video y anotan cosas para hacer. Por ejemplo, hacer un estudio en su propia organización, una encuesta de qué les preocupa a las personas con respecto a la inteligencia artificial. Y de esa manera, cuando tienen que desarrollar la estrategia, empezar a implementarla, tengan en cuenta todos estos temas o riesgos o temores que las personas tienen. La seguridad, ¿no? De que su información o que los sistemas funcionan en un marco de seguridad, que no van a ser infiltrados, que, ¿no? que tienen toda la tecnología que tienen que tener para estar seguros. Temas de privacidad, que mis datos serán utilizados solamente para fines de trabajo y no para otros fines, ¿no? ¿Cómo le decimos? Primero, cómo decidimos que vamos a utilizar los datos en nuestra organización y luego cómo les decimos a las personas que lo vamos a utilizar de manera completamente transparente que cuide su privacidad, ¿sí? Fundamental. ¿Voy a usar estos datos para ayudarlos a mejorar su desempeño? Fundamental. ¿Voy a utilizar estos datos para saber quiénes se quieren ir? Bueno, si lo vamos a usar para darles una mejor experiencia y de intentar que se queden con buenas prácticas, creo que nadie debería ofenderse. Ahora, si lo van a utilizar para extorsionar, claramente no es una buena práctica y no es algo que la gente quiera saber y que le guste saber, por eso les preocupa la privacidad. ¿Para qué la compañía va a usar los datos? Bueno, otros dicen que no la usan por nada en particular, ¿no? Y mucha gente, y por eso acá después vamos a trabajar todos los temas de comunicación para llevar la inteligencia artificial a las organizaciones, es el temor a ser despedidos, ¿no? Entonces, si las personas piensan que ustedes los pueden despedir por utilizar inteligencia artificial, es algo que les preocupa. Y otros no están convencidos sobre su impacto. Entonces, dentro de todas las cosas que a la gente les preocupa sobre la inteligencia artificial, hay dos en particular que tienen que ver con los riesgos, con la ética y con la inteligencia artificial responsable, dos o tres, ¿no? Seguridad, privacidad y temor a ser despedidos. Entonces, como vimos en los módulos anteriores, cómo ayudamos a las personas, ¿no? A que tomamos decisiones de potenciar a las personas y no despedir, y cómo lo vamos a comunicar para que ellas estén tranquilas y acepten trabajar e implementar inteligencia artificial. Entonces, bueno, frente a estas expectativas que tienen las personas, ¿qué es lo que esperan? Bueno, esperan capacitación y desarrollo, ¿no? Cómo, si vamos a utilizar inteligencia artificial, cómo tomamos una política responsable de desarrollar a las personas. Cómo tomamos una política responsable de hacer que los humanos y la tecnología cooperen, colaboren, ¿no? Y no que reemplacen, como veíamos antes. Y cómo implementamos políticas claras sobre cómo se va a implementar la inteligencia artificial. Y esta regulación transparente es más allá de lo que digan los gobiernos, nosotros como empresa, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tenemos que tener una estrategia de capacitación y desarrollo, tenemos que tener una estrategia de colaboración humanos e inteligencia artificial, tenemos que tener una estrategia de esta regulación en la implementación. Ahora les voy a mostrar casos concretos de empresas, pero fundamental, ¿sí? que ustedes trabajen y se enfoquen en desarrollar esas políticas. Yo les voy a compartir políticas que las empresas grandes ya están desarrollando, como Google, Microsoft, más allá de grandes, que ya están muy enfocadas en inteligencia artificial, para que ustedes puedan tomar de modelo y seguir adelante, ¿no? Pero, ¿por qué tenemos que trabajar la ética? ¿Por qué tenemos que trabajar los riesgos, ¿no? Y demás. Justamente porque lo que tenemos que hacer es generar confianza en esta nueva tecnología. Cada vez que aparece una nueva tecnología, punto clave, generar confianza. Si yo no desarrollo un marco ético
un marco que controle riesgos, ¿no? Y que les dé seguridad, no van a confiar y no van a poder implementar. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta estos temas, ¿no? Vamos a ver bien cuáles son esos temas que pueden impactar en las organizaciones, pero sobre todo eso, trabajar en la confianza. ¿Se acuerdan que les dije que trabajo en el mundo digital desde hace más de 25 años y cuando empezamos a trabajar comercio electrónico, lo primero que tuvimos que hacer era generar confianza en el comercio electrónico? ¿Cómo le demostrábamos a las personas que las empresas en las que ellos confiaban usaban el comercio electrónico? Que las personas, los famosos, los artistas en los que ellos confiaban hacían operaciones por Internet, de manera de trasladar esa confianza y que la gente se anime. ¿Cómo organizamos eventos como Cyber Monday para que más gente pueda venir? Bueno, acá es lo mismo. ¿Cómo hago que el líder de la organización use inteligencia artificial bajo normas éticas y controlando riesgos y lo transmita? Y transmita esa confianza a las personas para que se animen, ¿no? Y crezca su confianza y que no baje, ¿no? Para que su percepción sea de que se está usando para generar mejores experiencias, mejores soluciones, mejores negocios, ¿no? Y no solo automatizar por automatizar, como veíamos. Le tenemos que dar a las personas este sentido de que no pierden el control, que ellos son los que tienen que estar al mando de que la tecnología de inteligencia artificial haga lo que ellos quieren hacer. Pero bueno, para eso tienen que poder influir en los procesos, ¿no? Y ahora vemos cómo los hacemos partes del proceso. Pero bueno, en el estudio de Stanford, más allá de que es clave trabajar en la confianza, sale que el optimismo sobre la inteligencia artificial está creciendo en todo el mundo. Pero hay países en los que hay mucha diferencia. Hay países asiáticos en el que la gente confía en el 90%. El 90% dice la inteligencia artificial está buenísima y la quiero usar. Y hay países europeos que solamente el 10% de la población dice está buenísima y la quiero usar. Entonces, ¿cómo en ese abanico de posibilidades, seguramente ustedes van a tener un abanico también muy, muy, muy enorme en sus organizaciones? Hay gente que les van a parecer increíble lo que hacen o lo que pueden hacer o lo que les plantean y otra gente que no les va a gustar nada, ¿no? Como veíamos en encuentros anteriores. Y entonces lo que vemos también es que dentro del entorno laboral, por ahora, ¿no? Hay muchos ejecutivos que ven a la inteligencia artificial como un riesgo reputacional, ¿no? Los equipos de comunicación ven riesgos reputacionales y cómo cuido la reputación, ¿no? Si le voy a pedir a la inteligencia artificial que haga algo automático y que publique algo automático, ¿cómo me aseguro que no dañe a la reputación de la organización? Y si bien no tiene que ver con nosotros de recursos humanos, sí tiene que ver si la inteligencia artificial la estamos usando para los equipos internamente y hace algo, dice algo que daña la reputación. Aquí sería la marca empleadora, si quieren, ¿no? El posicionamiento de la marca, la confianza de la marca con el equipo interno o el equipo que voy a hacer, o la gente que voy a salir a contratar, ¿no? Pero fíjense, el 90% creen que hace falta más regulación. Claro, esperan, si las personas no están seguras de que las empresas no van a despedir gente, pues entonces lo que les pasa es que piden que los gobiernos generen más regulaciones para obligar a las empresas a no despedir, ¿no? Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y muchas empresas venían pidiendo que se espere con el desarrollo de la inteligencia artificial hasta tener más entendimiento de los riesgos, pero esto no va a parar. Entonces, conozco los riesgos, trato de estar al día de cuáles son los riesgos potenciales y entonces me preparo. Aquí lo que podemos hacer es pasar, por ejemplo, al ChatGPT para ir viendo en concreto, ¿no? Cuáles son esos riesgos reputacionales, ¿no? Entonces, le puedo preguntar, ¿qué riesgos, por ejemplo, al ChatGPT, qué riesgos trae consigo
la implementación de la inteligencia artificial en una empresa de marketing, por ejemplo. Ustedes pueden poner, obviamente, cada uno lo que les parece a ustedes o en la industria en la que están, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos trae consigo la implementación de inteligencia artificial en una empresa de marketing? Acá podríamos ponerle un prompt más elaborado y demás. Vamos a ver qué nos responde y en función de lo que nos responda, ahí vamos a preguntar y a repreguntar. Bueno, está tomando su tiempo. No sabemos si está pensando. Vamos a dejar que piense un poquito más o vamos a reformularla, vamos a volver a hacerle la pregunta, a ver si ahora va más rápido. Y si no, lo dejamos trabajar y después, ahí va. Ahí viene, ahí viene. Puede traer beneficios, ¿no? Nosotros preguntamos, fíjense cómo preguntamos por riesgos reputacionales o riesgos en la implementación y contesta que trae beneficios, ¿no? Primero. Entonces, fíjense cómo la misma inteligencia artificial primero habla en positivo y después responde lo que nosotros queremos decirle. Entonces, dependencia excesiva de la tecnología, errores algoritmo o sesgos en los datos. Ahora vamos a ver bien qué significa eso. Falta de interpretación humana. Ahora les voy a contar, ¿no? Como riesgos técnicos y operativos. Riesgos legales y éticos. Riesgos humanos y organizacionales. Riesgos estratégicos, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, hay alguno que no saben qué quiere decir, en alguno de ellos, por ejemplo, vamos a ver, falta de interpretación humana. Aunque la inteligencia artificial ofrezca análisis predictivos, sin una interpretación humana adecuada se pueden tomar decisiones equivocadas, seguramente, porque a lo mejor la inteligencia artificial nos da un resultado teniendo en cuenta una cuestión en particular y no considera otras cuestiones, ¿no? Les voy a contar un caso que para mí fue bien emblemático. Cuando yo tenía una mentora que un día me dijo, Lorena, ¿cuánto te parece que le tenemos que dar de bono a este presidente de esta compañía? Y por números, por estadísticas, seguramente algo que nos hubiera dicho la inteligencia artificial, había que darle un bono de 500.000. Pero mi mentora tuvo en cuenta otras cosas para decidir darle un bono de 1.000.000. Por ejemplo, aspectos personales, como que su hijo estaba enfermo y tenía cáncer, y que si le pagaba 1.000.000 en vez de 500.000, le salvaba la vida al niño, pero además dejaba más tranquilo a este presidente de esta compañía para poder desarrollar su trabajo. Claramente, estas son cuestiones que la inteligencia artificial no puede hacer. Entonces, aunque nos haga bien el número, nos haga bien el cálculo, no necesariamente un número o un cálculo es la decisión más correcta para mi organización. Y de ahí que sea un riesgo, ¿no? Por ejemplo, en ese caso que acabamos de ver. Riesgos legales, ¿no? Transparencia y explicabilidad. Acá es fundamental cuando dicen explicabilidad de la inteligencia artificial, que se pueda explicar todo el proceso que hace la inteligencia artificial para tomar ciertas decisiones, para llegar a ciertos números. Que si nosotros no podemos explicar el proceso de cómo se utiliza, que deberíamos reconsiderar dos cosas. Uno es si es que nosotros no sabemos explicarlo y entonces entender el sistema para poder explicarlo. Y otro es si el sistema no tiene explicación o no conocemos cómo lo desarrolló alguien, que le pidamos en detalle que nos diga cómo se hace para saber si estamos de acuerdo en la manera en que la inteligencia artificial analiza esos datos y toma decisiones. ¿Se entiende? Porque eso es clave. Imagínense que ustedes utilizan inteligencia artificial, por ejemplo, para calcular vacaciones de una manera nueva, innovadora, diferente, considerando diferentes aspectos. Y viene una persona y les pregunta que no entienden el número, que cómo es. Ustedes no pueden decir fue la inteligencia artificial y yo no se los sé explicar o nadie se los puede explicar. Entonces, si van a utilizar inteligencia artificial para cualquiera de los procesos de recursos humanos o del área que sean, sí o sí lo tienen que poder explicar de cómo es el funcionamiento y el proceso, ¿no? Entonces, bueno, así van a haber un montón de riesgos y que ustedes pueden ir acotando. Le pueden preguntar
bueno, en la misma inteligencia artificial les pregunta si quieren profundizar o en algún tipo de inteligencia artificial en particular, porque claro, nosotros le hicimos una pregunta súper genérica, ¿no? De qué riesgos trae consigo la implementación en una empresa de marketing. En cualquier área, en la generación de contenidos, en la contratación de expertos, ¿en qué? ¿No? Entonces, fundamental que interactuemos con el chat GPT para ir preguntándole diferentes cuestiones. Podemos volver entonces a la presentación. Y aquí lo que vamos a ver es algunas preocupaciones adicionales, ¿no? Y preocupaciones, dice, uso malicioso potencial. Entonces, no confiar en la gente que la va a usar y creer que lo van a usar para hacer el mal. Entonces, claramente tenemos que tener normas y cuidados de garantizarle a las personas que trabajan en la organización que otros no van a usarla de manera maliciosa, ¿no? Y si no sabemos qué usos maliciosos podrían ser, de vuelta, se van al ChatGPT y dicen, ¿qué usos maliciosos potenciales existen? De manera de ver cómo prevenirlos. Y después le preguntan, ¿y qué plan de prevención podría yo hacer en mi organización para evitar esos usos maliciosos, ¿no? Difusión de información errónea. Imagínense que dentro de un sistema de inteligencia artificial cargan un archivo que era información que está desactualizada o vieja o que no era para difundir. Y entonces, ¿cómo garantizamos eso? Que quienes entrenan a los sistemas, quienes les ponen información, no pongan información errónea. De vuelta, vamos al ejemplo de las vacaciones. Si la compañía tiene un proceso de cómo se toman vacaciones en la compañía y hace un chatbot para que la gente pregunte cómo es el proceso de pedido de vacaciones, que el chatbot le dé la información última, la más actualizada y que no le dé un procedimiento viejo, antiguo o de otra organización, porque el que me vendió el sistema puso el proceso de otra organización. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas hay que tener muchísimo cuidado. Después, cuando hablamos de seguridad, lo más importante es que garanticemos que los sistemas que utilizamos no sean vulnerables ante ataques cibernéticos. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Entonces, ¿qué medidas nosotros tomamos para que no sucedan? Pero si suceden, y lo vamos a ver un poquito más adelante, tenemos todo un plan de mitigación de riesgos. ¿Cómo vamos a mitigar esos riesgos? Si sucede la vulnerabilidad. Bueno, ¿qué pasos vamos a tomar y qué le vamos a garantizar a las personas de cómo las vamos a cuidar a partir de que eso sucedió? Y lo mismo, y esto es lo más importante, lo que más le preocupa a las personas, es este acceso a datos personales confidenciales. En general, lo que más suele preocupar en las compañías es cuánto ganan las personas, ¿no? Asegurarnos que nadie accede a estos datos y demás. Entonces, como les decía recién, si sucede cualquiera de estas cuestiones, tengo que tener estrategias de mitigación, estrategias que me permitan reducir al máximo las consecuencias de estos riesgos eh, para poder seguir adelante con la operación. Entonces, muchísima formación, ¿no? Capacitación en general. Si ustedes hablan con gente de tecnología, les van a decir que todos los riesgos asociados con la tecnología justamente se dan más por desconocimiento de cómo funcionan los sistemas que por acciones maliciosas, ¿no? O ataques cibernéticos, que en general desconocemos cómo nos teníamos que cuidar y mandamos un archivo que no correspondía o subimos en la inteligencia artificial información que no correspondía. Entonces, mucha capacitación de tengo identificados los riesgos, tengo identificados los riesgos potenciales y tengo identificadas y desarrolladas estrategias de mitigación. Entonces, lo mismo que hicimos recién en el ChatGPT, van ustedes al ChatGPT y le dicen, si sucede tal riesgo, ¿qué estrategia de mitigación me recomiendas? Y obviamente no se quedan solo con lo que les dice el ChatGPT, lo tienen que trabajar con los equipos de tecnología, con los equipos legales, considerando las buenas prácticas a nivel mundial y las regulaciones que acabamos de ver, ¿sí? Fundamental que esto suceda.
Control compartido, y acá es una práctica que cada vez está más fuerte y no sé si a alguno les pasó, pero a mí me invitaron a participar en algunas cuestiones que tienen que ver con que el control sea compartido. Entonces, cuando se hace una herramienta, una aplicación de inteligencia artificial, normalmente a la misma inteligencia artificial se le pide que haga actividades y que haga controles sobre esas actividades para ver si la información que está dando es certera, es adecuada, está bien dicha, está bien respondido, pero también hay equipos humanos controlando que esa aplicación en particular esté respondiendo bien a lo que se le pide. Entonces, imagínense, tecnologías que disponibiliza Google, Microsoft, ¿sí? O ahora Meta, que también meta.ai, se puede entrar por ahí. Todos esos sistemas. Hay equipos gigantescos de cientos de miles de personas probando los sistemas y dando su evaluación de lo que va sucediendo. De manera que para que ustedes se queden tranquilos y que las empresas proveedoras de esos servicios garanticen lo máximo posible que los resultados son lógicos, cumplen los criterios, están asociados a los valores de la compañía y que no da una respuesta que no tiene nada que ver, que si la empresa dice que no tiene sesgos, que no los tenga, ¿no? Todavía lo de los sesgos, y ahora vamos, es muy, muy complejo. Después les voy a contar cosas que traté de hacer estos días y que no respondía la inteligencia artificial, ¿no? Básicamente les decía, les estaba armando una presentación y decía, poné una imagen de cierre en que, como de cierre de la presentación. Y me ponía dos manos masculinas saludándose. Y digo, poné una mano masculina y una mano femenina. Y volví a poner dos manos masculinas. Decía, por favor, poné hombres y mujeres, necesito que haya hombres y mujeres. Y no pudo poner manos de hombres y mujeres, por lo menos el sistema que yo estaba usando en ese momento. A lo mejor otro sí lo puede hacer, uno que ustedes estén probando. Y terminó poniendo una imagen de personas, y no de manos únicamente, de hombres y mujeres. Entonces, como hay que pedir y preguntar y repreguntar, pero si en mis valores está y en el comportamiento que espera la organización está que yo muestre diversidad, aunque la inteligencia artificial no me responda, tengo que seguir buscando alternativas hasta que mis valores y las decisiones corporativas aparezcan en la respuesta de la inteligencia artificial. ¿Se entiende? Por eso es muy importante esta co-creación. Y que cuando le estemos diciendo a la inteligencia artificial que nos disponibilice la empresa, dame un hombre y una mujer, no me lo da, que me tome el trabajo de co-crear, de entrenarlo, decirle, cuando te digo hombre-mujer, es que quiero una mano de mujer, quiero una mano de hombre, y que te quede registrado para cada vez que yo te lo vuelvo a pedir, ¿no? Entonces, tomarnos ese trabajo y ese desafío. Otro de los temas fundamentales, ¿no? Y que tiene que ver con sesgos, ¿no? Y con implicancias éticas de la inteligencia artificial, tiene que ver con sesgos, ¿no? Cuando, como veíamos recién, le pido que me muestre hombres y mujeres y me muestra solo hombres. Acá tiene que ver con varias cuestiones. La primera es con datos. Si yo ya tengo datos sesgados, ¿no? A lo mejor tengo datos de desarrollo de equipos de la casa central, pero no tengo datos de desarrollo de las subsidiarias, ya es un dato sesgado, no voy a poder ayudar de la misma manera a unos equipos que otros, pero ya viene previamente a la inteligencia artificial. Es por cómo yo tengo la información. Y lo que vemos también en pantalla es que lo que sucede con los patrones discriminatorios que ya tenemos. A veces son inconscientes, por supuesto, pero si hablamos en masculino, es decir, los emprendedores, en lugar de decir quienes emprenden o las personas emprendedoras, y nosotros le cargamos toda información de la organización en donde dice los emprendedores, entonces la inteligencia artificial va a actuar con estos sesgos. Entonces, bueno, de vuelta, ¿por qué es importante los sesgos? Es porque si culturalmente nosotros dijimos que cuidamos la diversidad y la inclusión, esto no puede pasar. Este lenguaje así no puede suceder. Después,
otras consecuencias, ¿no? Si violaciones de códigos éticos organizacionales o de responsabilidad con la organización. Si nosotros firmamos un contrato de confidencialidad de los datos de la organización para con el afuera, no le vamos a mandar a la competencia, no sé, un Excel con los datos de nuestros principales clientes y lo que nos pagan. Si nosotros no lo hacemos normalmente, subir esa información a la inteligencia artificial que es abierta y que no está cerrada solo para mi compañía, es una manera de violar un código y un acuerdo que yo tengo con la compañía. Y esto se lo tenemos que explicar a la gente. Lo tenemos que saber nosotros y como personas del área de recursos humanos, si es que son, tenemos que trabajar con la gente que entiendan esto, que en poner un archivo confidencial de la empresa en una inteligencia artificial no aprobada por la compañía y que no garantice la seguridad, es como mandarle esa planilla Excel o ese documento a la competencia y que están violando un documento, un acuerdo firmado con la organización, ¿sí? Por eso es muy importante tener en cuenta todas estas cuestiones. Entonces, ¿cómo cuidamos, ¿no?, los sesgos, cómo cuidamos las implicaciones de códigos éticos en distintas instancias, ¿verdad? Para que no suceda y todo el mundo vaya con más tranquilidad y más confianza en temas éticos y temas de inteligencia artificial. Lo otro es, obviamente, cuando trabajamos con temas de privacidad y la violamos, el tema de esta privacidad, por supuesto que genera un impacto muy negativo en la gente, que se genera un deterioro, ¿no?, en la confianza, en la autonomía, ¿no?, en la ejecución, y obviamente hace que la gente genere menos o se acerque menos a la inteligencia artificial. Entonces, como vimos, vamos resumiendo algunas cuestiones, así podemos avanzar en otras. Por un lado, tenemos marcos normativos que tenemos que cumplir porque tienen que ver con lo que establece la normativa mundial, la normativa a nivel país, y después es la responsabilidad legal que tenemos dentro de la organización. Entonces, cómo a partir de esto nosotros diseñamos, ¿no?, hacemos un diseño ético y transparente de la inteligencia artificial, no solamente para desarrollarla, sino para su uso, y cómo gestionamos proactivamente, ¿no?, estos protocolos preventivos para evitar riesgos y mitigarlos si efectivamente suceden, ¿no? Este es como el resumen de lo que vimos recién para que no olviden y lo tengan de manera bien visual aquí en este gráfico, ¿no?, lo que les acabo de decir. Luego de esto, lo que les quería compartir son unas recomendaciones que hace el Foro Económico Mundial con respecto a la transparencia, a la ética, a evitar riesgos, ¿no? Entonces, primero que trabajen con mucha conciencia pública, ¿no?, teniendo en cuenta los valores humanos, de cuidar a las personas. Entonces, cuido a las personas, tengo en cuenta esta conciencia pública de cuidado, y para que eso suceda, ¿no?, cómo utilizo una terminología muy precisa sobre inteligencia artificial para que la gente nos entienda mejor, le podamos transmitir mejor los conceptos, y cómo ayudamos a que todos participen de una manera inclusiva. ¿Qué quiere decir esto? Muchas compañías con las que trabajo y con las que hablo me dicen que tienen, por ejemplo, implementada inteligencia artificial para algunas personas, para otras no. Algunas tienen servicios gratuitos y otros tienen pagos. Algunas áreas hacen lo que pueden y otros reciben capacitación. Entonces, ¿cómo garantizamos que esta participación sea inclusiva? ¿Cómo les damos acceso a que todos puedan probar? ¿Cómo los guiamos y los acompañamos, no? Así que esto es fundamental. Y luego lo de evaluaciones rigurosas tiene que ver con si digo que voy a tener un sistema de control para cuando implementemos la inteligencia artificial, cumplamos con los valores éticos de la organización, bueno, un sistema de control de si efectivamente lo estamos haciendo, ¿no? Fundamental. Luego,
fundamental también esto de que equipos diversos participen en pruebas de implementación, como veíamos antes, no solamente un tipo de empleados o un área en particular, sino con capacidades diversas, con miradas diversas también, para ver si funciona realmente para todos. Bueno, temas de transparencia hemos hablado, he comentado de abierto, esta es la decisión, así lo vamos a usar, estos son los sistemas que estamos usando, esta es la información que tiene el sistema, estamos probando, estamos desarrollando, estamos aprendiendo juntos y juntas, ¿no? Hablar muy transparente de lo que pasa. Y no solamente hablar, sino ejecutar de manera transparente también. Y esperar mucha retroalimentación, abrir espacios en los que las personas nos puedan hacer comentarios. Denle ese lugar a los equipos. Entonces, por ejemplo, estoy implementando inteligencia artificial. Estoy tratando de cumplir con la norma ética y la inteligencia artificial me dijo esto o pasó esto. Que tengan dónde ir a preguntarlo. Entonces, encuentros semanales, quincenales, mensuales para sacarse dudas o preguntas. Tener líneas de teléfono donde normalmente pueden llamar y hacer denuncias por temas éticos, que esté incluida, asegurarse que esté incluida la inteligencia artificial, ¿no? Y después para los equipos más tecnológicos, trazabilidad del modelo, de entender y de saber que si pasó tal cosa, después pasó tal otra, después pasó tal otra, para detectar en qué lugar del sistema se producen fallos o se producen más riesgos o hay impactos éticos más, como contundentes, ¿no? Así que lo que les voy a mostrar ahora es como también un resumen de las evaluaciones, ¿no? que es fundamental hacer. Para la transparencia, comunicación clara, ¿no? Para la equidad, asegurarnos que no hay sesgos discriminatorios. Para la fiabilidad, revisar muchísimo los datos, ¿no? Y los resultados que arroja. ¿Es fiable el sistema? ¿Confío en el sistema? ¿Le contesta a todas las personas que van a buscar cómo pedir las vacaciones de manera correcta? ¿Al 100% les responde bien? ¿A cuántos? ¿Qué tenemos que ajustar? Entonces, ¿no? Para demostrarle a las personas que pueden confiar, que es fiable el sistema. Para la seguridad, cómo nos protegemos contra usos maliciosos. Para la privacidad, cómo protegemos esos datos confidenciales. Y para la inclusividad, cómo hacemos accesible a todos los usuarios. De vuelta, este slide es un slide resumen, ¿no? de lo que venimos viendo. Así que fundamental tener en cuenta. Lo que viene a partir de ahora en la presentación y que ustedes van a tener para que les quede, son todas aquellas consideraciones legales y éticas que son más evidentes, pero de vuelta, van al ChatGPT y buscan en particular. Entonces, aspectos legales. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Normativas específicas, como vimos, temas de propiedad intelectual, prevención del plagio. Esto es lo más simple que suele pasar, o lo que más frecuentemente suele pasar, y que podemos trabajarlo con capacitación. Entonces, ¿cómo le pedimos a la gente que usa inteligencia artificial en la organización que cite la fuente? Entonces, que le diga al jefe o a la jefa o al líder o a la persona líder que usó inteligencia artificial para la presentación o no. ¿Le exigimos que lo diga o que lo presente como algo propio, aunque lo haya hecho con inteligencia artificial? ¿Cómo le pedimos a la inteligencia artificial que nos cite las fuentes de todo lo que nos da y que nos dé enlaces, ¿no? a esas citas que le pedimos? De manera de, si nosotros tomamos algo que nos da la inteligencia artificial, podemos citar la fuente. Entonces, fuente, no sé, Universidad de Stanford, según información proporcionada por ChatGPT. ¿Y cómo le decimos esto a nuestros equipos para que cuando tengan que presentar, tanto interna como externamente, no tengan estos riesgos, ¿no? de plagio y de violación a la propiedad intelectual? Por mencionar algunos, ¿no? Ya vimos temas éticos más en detalle y riesgos reputacionales, ¿no? Si hacemos daño a la imagen corporativa. Imagínense que alguien copia y pega algo
de la inteligencia artificial va a una presentación pública y luego es información errónea o información que fue plagiada y eso genera un riesgo reputacional muy, muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo preparamos a los equipos para que esto esté bajo control? Eso con respecto a temas como más generales, ¿no? De consideraciones éticas y legales. Luego, para los equipos más técnicos, y ahora les voy a compartir de dónde pueden sacar más información, las preguntas claves para evaluar los sistemas de inteligencia artificial. Y ustedes, si tienen que comprar algún sistema, también pueden hacer estas preguntas. ¿Quién desarrolla el modelo? ¿No? ¿Cómo son? Si quien desarrolla el modelo tiene buena reputación, si cuida el medio ambiente o utiliza servidores verdes, ¿no? Green, o quiénes son sus proveedores, con qué normas, políticas y procedimientos desarrollaron esa aplicación de inteligencia que van a comprar, ¿no? ¿Cumple con los marcos regulatorios o no? ¿De dónde toman los datos? Muchas aplicaciones utilizarán solo la información que ustedes les den, pero hay otras que usan información de datos abiertos. Y esto lo vamos a ver en un próximo video. ¿Qué son esos datos abiertos y de dónde se pueden tomar? ¿De dónde toma la información? ¿Es representativo? ¿Es de calidad? Fundamental. ¿Cumplen con las normas de manejo de datos de tu país y de tu empresa? ¿Están aprobadas por las áreas de legales y de tecnología? Entonces, más allá de fundamental esto para los equipos de desarrollo e implementación, pero ustedes también, si tienen que implementar un sistema en recursos humanos o en sus áreas, este checklist es súper importante para quedarse tranquilos. Ahora, si viene desde el área de tecnología y tecnología les dijo, tienen que usar este sistema y está avalado por legales, tranquilos. Pero si no, es muy, muy importante que ustedes se fijen o tengan en cuenta esas cuestiones que les acabo de decir, que se hagan esas preguntas, ¿no? Después, aquí hay un tema que más allá de los números, que esto cambia todo el tiempo, depende de qué estemos midiendo y demás, pero se lo pongo como ejemplo. Si ustedes tienen una política de impacto ambiental muy fuerte en las organizaciones, es fundamental que cuando vayan a utilizar una aplicación de inteligencia artificial, se fijen cuánto consumo energético genera, cuántas toneladas de carbono, ¿no? Y cómo eso le preocupa a los usuarios de la inteligencia artificial. Yo tengo hecho un curso justamente de cómo medir el impacto de la huella digital, pero obviamente esto se incrementa muchísimo con la inteligencia artificial. Si bien por persona esto es poquito, en realidad si todas las personas impactamos poquito, al final el poquito por muchísimas personas es un montón, ¿no? Entonces es clave que ustedes tengan en cuenta estas cuestiones del impacto ambiental también si tienen una política muy fuerte para esto. Bueno, en este slide que les acabo de dejar, pueden ver cómo tanto Microsoft como IBM, como Google, ¿no? Y todas las empresas tecnológicas más grandes, por si quieren buscar, Microsoft también tiene, acá les dejé el ejemplo también, todas estas compañías tienen herramientas de evaluación de impacto de si estamos utilizando la inteligencia artificial de manera responsable o no, ¿no? Algunos son checklists que ustedes pueden ir siguiendo y pueden ir revisando para tener en cuenta cómo medir en sus organizaciones, ¿no? Yo les voy a mostrar, a ver si lo puedo cambiar acá. Si querés, me pueden cambiar de ventana para que todos puedan ver. Ahí, pasar de la presentación ahí, perfecto. Entonces yo estoy en la página ahora de Microsoft, en la que ustedes pueden acceder a muchísimas herramientas, ¿no? Y prácticas de cómo medir todas las cuestiones que tienen que ver con procesos, con el buen uso, ¿no? El uso responsable de la inteligencia artificial. Acá fíjense que tienen un montón de guías, ¿no?
el impacto, pueden hacer un assessment de impacto. Seguramente también depende del navegador que tengan, lo pueden utilizar, vamos a ver, en español, entiendo que pueden usarlo en español también. Y si no, esta no le gusta, pero bueno, nada, seguramente depende del navegador que tengan y depende de la versión que tengan, lo pueden poner en español. Fíjense que pueden hacer también, tienen el template para hacer este assessment del impacto de la inteligencia artificial, lo pueden bajar y lo pueden hacer en su empresa. También tienen un toolkit de cómo tratan de que la experiencia de inteligencia artificial sea lo más humana posible y pueden revisar ahí también. Bueno, entonces fíjense que tienen, digamos, cómo cuidar la seguridad, tienen un montón de herramientas que pueden bajar y utilizarlas, pero fíjense cómo además tienen un asistente, ¿no? El asistente aquí al que eventualmente le pueden preguntar cosas sobre esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con los servicios, pero también con la transparencia. Fíjense que hay un PDF con toda la política de transparencia de Microsoft, que también podrían aprovechar. Pero también les recomiendo mirar el toolbox de inteligencia artificial responsable, y que obviamente hay muchas cosas que son técnicas y que están en código para que los equipos, ¿sí? lo puedan, los equipos de tecnología puedan tener en cuenta, ¿sí? Y puedan utilizar todas estas herramientas de inteligencia artificial responsable, ¿sí? Entonces, bueno, nada, les recomiendo que lo revisen, ¿sí? Miren, acá les voy a mostrar esto. Digamos, revisen cada una de estas instancias para que ustedes vean a todos los materiales que pueden acceder, ¿no? Entonces, como que no tienen que desarrollar ustedes todo esto, sino que pueden tomarlo, obviamente, citando que es según la metodología de Microsoft o según la metodología de Google, pero que ustedes pueden ver cómo hacer este assessment de a ver si están utilizando la inteligencia artificial de manera responsable, ¿no? Entonces, análisis del sistema, como les decía antes, análisis de dónde están con el sistema, si lo están planeando, si lo están desarrollando, si lo están implementando, si lo están probando, ¿no? Entonces, es un seguimiento paso a paso de las cuestiones que Microsoft considera importantes que revisen en cada sistema de inteligencia artificial que vayan a utilizar para asegurarse de que cumple con las normas éticas. Fíjense, por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla que pregunta si abarca a todas las geografías y a todos los idiomas. Y esto es para ser inclusivo, porque tienen políticas inclusivas. Entonces, ustedes cuando revisen estos documentos, revisen teniendo en cuenta la política y las normas que priman en sus organizaciones. Las que sean iguales las pueden mantener y pueden ajustar, agregar algunas que Microsoft no tengan y pueden modificar algunas otras, ¿no? Entonces, sobre todo miren la importancia de identificar todos los usos. Vamos a comprar esta aplicación y la vamos a usar para qué uso en particular. Bueno, y obviamente toda esta documentación sirve también para hacer capacitación de los equipos, asegurarnos de que los equipos que nos interese, por supuesto, de la organización, tienen en cuenta cada uno de estos puntos, ¿no? Intención de uso, ¿no? Objetivos, fíjense, ¿tiene la supervisión y el control de los seres humanos o no lo tiene? ¿Sí? ¿Se entiende lo que tiene que hacer la aplicación? ¿Está comunicada a todas las personas? ¿Sí? ¿Se difundió cómo se va a interactuar con la inteligencia artificial? Entonces, hay un montón de aspectos que leyendo estas normativas o estas guías, estos assessments de Microsoft, nos permite entonces entender si estamos utilizando bien o no, o siguiendo las normativas, la inteligencia artificial. Obviamente todos estos documentos hay que revisarlos con las normativas mundiales, locales y de la organización, como veíamos antes. Así que bueno,
jueguen con el ChatGPT a preguntarle todo, utilicen estos templates como inicio, no arranquen de cero, piensen, yo solamente les estoy mostrando las de Microsoft, está lo de Google, lo de Amazon Web Services, ¿no? Toda la normativa también que utiliza Meta. Entonces, entren a sus páginas, miren, revisen y trabajen todas las cuestiones de riesgos y de ética a partir de esos documentos. Y busquen y agéndense, así es de manera ágil, cada cuánto tiempo le van a preguntar a la inteligencia artificial qué riesgos de inteligencia artificial nuevos han detectado en los últimos 10 o 15 días o 30 días. Entonces, agenden cada cuánto van a hacer este ejercicio. ¿Ok? Porque eso es sumamente importante para que no se queden con una mirada de los riesgos en un momento determinado. Volvemos a la presentación, si puede ser, y ya vamos cerrando. Así que les recomiendo a partir de ahora esto que acabamos de hacer, revisen muchísimo el ChatGPT, revisen las políticas y armen sus propias políticas, trabajenlo con tecnología, trabajenlo con el área legal y utilicen todo eso para la formación de los equipos en base a la decisión estratégica que la organización haya tomado para la inteligencia artificial y en cuanto a sus valores, a su ética y a sus riesgos que ya tenían identificados, actualizarlos con los potenciales de la inteligencia artificial. Muchas gracias.